Su creatividad no era un pasatiempo, era una forma de entender la vida. Una familia que sembró valores. Detrás de toda persona extraordinaria suele haber personas que sembraron principios desde la infancia. En entrevistas públicas, Shakira ha hablado del cariño y del apoyo que recibió de su familia, especialmente de sus padres. Su padre, William M. Barak Chadid, y su madre, Nidia Ripoll Torrado, alentaron su curiosidad, su disciplina y su pasión por aprender. Más allá del talento, hubo valores que comenzaron a formar su carácter: el respeto, la perseverancia, la gratitud, la responsabilidad y, sobre todo, la convicción de que el conocimiento abre puertas. Estos principios no garantizan el éxito por sí solos, pero preparan el terreno para alcanzarlo. Aquí vale la pena detenernos un instante. Cuando admiramos a una persona exitosa, solemos mirar el resultado. Vemos los conciertos, los premios, las fotografías, los reconocimientos, pero rara vez observamos aquello que nadie pudo fotografiar: las conversaciones en familia, las enseñanzas cotidianas, los sacrificios, los pequeños hábitos, los valores que fueron moldeando su carácter. Quizá allí comienza la verdadera historia del éxito, cuando el talento encontró obstáculos. La historia de Shakira no fue una sucesión de triunfos, también conoció el rechazo. En sus primeros años escolares, algunos profesores consideraban que su voz era demasiado particular para el canto. Lejos de rendirse, siguió practicando, siguió escribiendo, siguió creyendo en su sueño. Con el tiempo, aquello que algunos consideraban una limitación terminó convirtiéndose en una de las voces más reconocibles del planeta. Esta parte de su historia nos recuerda una lección poderosa: no permitas que la opinión de otros defina el tamaño de tus sueños. Hay personas que abandonan después del primer no, otras después del segundo. Pero quienes cambian el mundo suelen hacer algo diferente. Aprenden MIJ ahora N. Persisten. La perseverancia no garantiza que todo salga bien, pero sí aumenta las posibilidades de llegar más lejos que quienes se rinden demasiado pronto. Mientras su carrera comenzaba a crecer, Shakira nunca dejó de observar la realidad de muchas comunidades de Colombia. Con el paso del tiempo, expresó públicamente su preocupación por la falta de oportunidades educativas para miles de niños. Aquella inquietud no surgió de la noche a la mañana, fue el resultado de una sensibilidad cultivada. Desde joven, comprendió que el talento puede abrir puertas individuales, pero que la educación tiene el poder de abrir puertas para generaciones enteras. Esa idea terminaría convirtiéndose en una de las columnas de su legado. Todos nacemos con talentos diferentes, pero hay algo que cualquier persona puede cultivar: los valores. Porque la fama puede desaparecer, la fortuna puede cambiar, los reconocimientos pueden olvidarse. Sin embargo, un corazón guiado por la empatía, la disciplina y el deseo de servir deja una huella que permanece. Tal vez esa sea la enseñanza más importante de la infancia de Shakira. No fue la historia de una niña destinada al éxito, fue la historia de una niña que aprendió a convertir sus talentos en una oportunidad para servir. Y esa decisión cambiaría no solo su vida, sino la vida de miles de personas. Pero la historia apenas comenzaba, porque el verdadero desafío no era convertirse en una estrella internacional. El verdadero desafío sería responder a una pregunta mucho más profunda: ¿qué harás con el éxito cuando finalmente llegue a tus manos? En lo sucesivo, descubriremos cómo Shakira encontró la respuesta, dando origen a uno de los proyectos educativos más importantes impulsados por un artista latinoamericano. Porque cuando el éxito encuentra un propósito, el mundo comienza a cambiar. Hay un momento en la vida de muchas personas exitosas en el que surge una pregunta inevitable: ¿es suficiente acumular premios? ¿Es suficiente llenar estadios? ¿Es suficiente tener fama y reconocimiento? Para algunas personas, la respuesta es sí, pero para otras, el éxito solo tiene sentido cuando puede compartirse. Shakira llegó a la cima de la industria musical siendo muy joven. Sus canciones sonaban en la radio, sus conciertos reunían a miles de personas y su nombre comenzaba a ser conocido en todo el mundo. Sin embargo, mientras millones celebraban su talento, ella seguía recordando una realidad que nunca desapareció de su memoria: miles de niños crecían sin acceso a una educación de calidad. Ese pensamiento comenzó a convertirse en un propósito, el nacimiento de un sueño llamado educación. En 1997, cuando apenas iniciaba una carrera internacional que prometía cambiar la música latina, Shakira tomó una decisión que marcaría su legado. Creó la Fundación Pies Descalzos. No nació como una estrategia de imagen, no fue una campaña publicitaria, fue una iniciativa para apoyar a niños y comunidades vulnerables, convencida de que la educación podía abrir oportunidades y romper el ciclo de la pobreza. Desde entonces, la fundación ha impulsado la construcción y el fortalecimiento de centros educativos, además de programas dirigidos a mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes. Muchos creen que ayudar consiste únicamente en donar dinero, pero la verdadera solidaridad comienza
Mucho antes, empieza cuando una persona decide involucrarse, cuando escucha, cuando comprende las necesidades de los demás, cuando utiliza su influencia para abrir puertas que antes permanecían cerradas. Eso es lo que diferencia un acto de caridad de un compromiso permanente. A lo largo de distintas entrevistas y discursos públicos, Shakira ha defendido una idea con enorme convicción: la educación no es un privilegio, es una oportunidad que puede transformar el futuro de una persona y de toda una comunidad. Por eso, su labor no se limitó a entregar recursos. Su visión buscó espacios donde los niños pudieran aprender, alimentarse, desarrollar sus talentos y crecer con dignidad. Cada aula representa mucho más que un edificio. Es un lugar donde nacen sueños, donde un niño puede descubrir una vocación, donde una niña puede imaginar un futuro diferente, y donde una comunidad comienza a construir esperanza. Con el paso de los años, Shakira también colaboró con organismos internacionales relacionados con la educación y la infancia, utilizando su voz para llamar la atención sobre la importancia de invertir en las nuevas generaciones. Su ejemplo demuestra que la influencia puede utilizarse de muchas maneras. Puede buscar únicamente reconocimiento, o puede convertirse en una herramienta para movilizar voluntades y generar cambios positivos. Ese es uno de los rasgos más admirados de su trayectoria. Existe una diferencia entre ser admirado y ser recordado. La admiración suele nacer del talento. El recuerdo nace del impacto que dejamos en la vida de los demás. Muchas personas serán reconocidas por lo que lograron, pero muy pocas serán recordadas por lo que hicieron posible para otros. Quizá esa sea una de las enseñanzas más profundas de esta historia. No importa cuál sea nuestra profesión, todos tenemos la capacidad de convertir nuestros talentos en una oportunidad para servir. Las grandes transformaciones rara vez empiezan con recursos ilimitados. Empiezan con una decisión. La decisión de actuar, de comprometerse, de creer que un pequeño paso puede iniciar un cambio mucho mayor. Eso fue lo que hizo Shakira. Mientras muchos veían en ella a una estrella internacional, ella veía el enorme privilegio de poder abrir caminos para quienes más lo necesitaban. Y esa visión continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo. El verdadero liderazgo no consiste en caminar delante de todos, consiste en volver la mirada hacia quienes vienen detrás y ayudarles a avanzar. Porque el éxito que solo beneficia a una persona termina con esa persona, pero el éxito que se comparte puede transformar generaciones enteras. Tal vez esa sea la mayor enseñanza de Shakira. No utilizó su fama únicamente para ser escuchada, la utilizó para dar voz a quienes durante mucho tiempo no la tuvieron. En el próximo capítulo descubriremos que las grandes obras no nacen por casualidad. Detrás de cada decisión existe un conjunto de principios que guían la vida de una persona. ¿Cuáles son esos valores? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos aplicarlos en nuestra propia familia, en nuestro trabajo y en nuestra comunidad? La respuesta nos llevará al corazón del verdadero liderazgo. Porque las acciones inspiran, pero son los valores los que las hacen perdurar. Existen personas que son recordadas por lo que construyeron, otras por lo que conquistaron. Pero hay seres humanos cuyo mayor legado no puede medirse con premios, ventas o récords. Su verdadero legado vive en los valores que transmitieron. Porque el talento puede abrir puertas, la inteligencia puede resolver problemas, pero solamente los valores tienen el poder de transformar vidas. Hoy no hablaremos de una cantante, hoy hablaremos de una mujer que comprendió que el éxito adquiere sentido cuando sirve para mejorar la vida de los demás. Cuando una persona alcanza reconocimiento mundial, resulta fácil dejarse llevar por la admiración constante. Sin embargo, diversas entrevistas públicas y testimonios de colaboradores describen a Shakira como una persona cercana, curiosa y dispuesta a seguir aprendiendo. La humildad no significa pensar menos de uno mismo, significa reconocer que siempre existe algo nuevo por aprender, significa escuchar, aceptar consejos, reconocer errores y valorar el trabajo de quienes caminan a nuestro lado. Quizá por eso, a pesar de haber alcanzado la cima de la industria musical, nunca dejó de prepararse, estudiar y reinventarse. La humildad no disminuye a las personas, las engrandece, porque quien cree saberlo todo deja de crecer, mientras que quien mantiene la actitud de aprendiz descubre oportunidades donde otros solo ven límites. Antes de llenar estadios, antes de vender millones de discos, antes de convertirse en un fenómeno mundial, hubo puertas que permanecieron cerradas, hubo críticas, hubo dudas, incluso hubo personas que pensaban que su voz era demasiado diferente para triunfar. Pero precisamente aquello que algunos consideraban una debilidad terminó convirtiéndose en una de sus características más reconocibles. La perseverancia no consiste en no caer, consiste en levantarse una vez más y otra, hasta convertir los obstáculos en parte del camino. ¿Cuántos sueños se quedan sin cumplirse? No porque fueran imposibles, sino porque alguien decidió abandonar demasiado pronto.
La diferencia entre una persona común y alguien extraordinario muchas veces no está en el talento. Está en la capacidad de continuar cuando los demás ya se rindieron. Una de las características más visibles de la labor social de Shakira ha sido su interés por la educación y por la infancia. No basta con observar un problema. La empatía verdadera impulsa a actuar. Impulsa a preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo utilizar mis recursos para mejorar esta realidad? Cuando una persona responde a esas preguntas con acciones concretas, la empatía deja de ser una emoción y se convierte en servicio. En distintos momentos de su carrera, Shakira ha expresado agradecimiento hacia su familia, sus seguidores, sus maestros y las personas que la han acompañado en su camino. La gratitud tiene un efecto extraordinario. Nos recuerda que ningún logro se alcanza completamente en solitario. Siempre existe alguien que creyó en nosotros, alguien que nos enseñó, alguien que nos abrió una puerta, alguien que estuvo presente cuando nadie más lo estaba. Reconocerlo también es un acto de grandeza. En la industria del entretenimiento, un espectáculo reúne el esfuerzo de cientos de personas. Diversos colaboradores han destacado públicamente el profesionalismo de Shakira y su alto nivel de exigencia consigo misma y con su equipo. Esa exigencia no debe confundirse con falta de respeto. Al contrario, en los grandes proyectos, el respeto también consiste en valorar el tiempo, el esfuerzo y el talento de cada integrante. Un verdadero líder entiende que ningún éxito es completamente individual. Detrás de cada presentación impecable existe el trabajo silencioso de muchas personas. Los reflectores iluminan solamente a quien está sobre el escenario, pero el éxito también pertenece a quienes nunca aparecen frente a las cámaras. Quizá uno de los valores más importantes del liderazgo sea precisamente ese, reconocer que nadie llega lejos completamente solo. Existe una diferencia enorme entre hacer las cosas y hacerlas extraordinariamente bien. Quienes han trabajado con Shakira suelen describir su preparación meticulosa, su disciplina y su búsqueda constante de mejorar cada detalle. La excelencia no nace de la perfección, nace del compromiso, de repetir, de corregir, de aprender, de volver a intentarlo, hasta ofrecer lo mejor de uno mismo. Vivimos en una sociedad que admira el éxito, pero pocas veces nos detendremos a estudiar aquello que lo sostiene, los valores, porque el talento puede abrir la primera puerta, la disciplina mantiene abiertas las siguientes, la humildad permite seguir aprendiendo, la gratitud evita olvidar el camino recorrido, la empatía convierte los logros personales en beneficios para otros, y el servicio transforma una carrera exitosa en un legado. Tal vez por eso millones de personas no admiran únicamente a Shakira por sus canciones, la admiran por la manera en que ha decidido utilizar su influencia para construir oportunidades para quienes más las necesitan. Existe una pregunta que toda persona debería hacerse alguna vez en la vida. ¿Qué quedará de mí cuando ya no esté? ¿Mis bienes? ¿Mis reconocimientos? ¿Mis títulos? ¿O las vidas que ayude a transformar? En el próximo y último capítulo conoceremos el legado de Shakira, un legado que demuestra que la verdadera inmortalidad no consiste en permanecer en los escenarios, sino en permanecer en el corazón de las personas, porque cuando los valores guían nuestras acciones, el tiempo jamás logra borrar nuestra huella. ¿Qué significa realmente dejar un legado? Durante siglos, la humanidad ha construido monumentos, escrito libros y levantado imperios con la esperanza de permanecer en la memoria del tiempo. Pero el tiempo tiene una curiosa forma de recordarnos que casi todo es pasajero. Los edificios se deterioran, las modas cambian, los récords se rompen, las generaciones se suceden unas a otras. Sin embargo, existe algo que puede sobrevivir al paso de los años: el bien que hacemos por los demás. Ese es el legado que ninguna tormenta puede borrar. Y quizá esa sea la mayor enseñanza que nos deja la historia de Shakira. Millones de personas la conocen por sus canciones. Otras la recuerdan por sus presentaciones en los escenarios más importantes del mundo. Pero existe una faceta que muchas veces permanece lejos de los reflectores. La de una mujer que comprendió que la influencia puede utilizarse para abrir oportunidades. A lo largo de los años, Shakira ha repetido una idea que ha hallado buena parte de su labor social: la educación cambia vidas. Esa convicción no quedó solamente en discursos. Se convirtió en acciones, en proyectos, en alianzas, en escuelas, en oportunidades para miles de niños y jóvenes. Y allí es donde el éxito adquiere un significado diferente. Hay personas que usan su fama para que el mundo las mire. Otras utilizan esa misma fama para mirar al mundo y descubrir dónde pueden ayudar. La diferencia parece pequeña, pero cambia absolutamente todo. Quizá Shakira nunca llegue a conocer personalmente a cada niño cuya vida ha sido impactada por los programas educativos que ha apoyado. Tal vez nunca escuche todas las historias de quienes encontraron una nueva oportunidad gracias a esos proyectos. Pero eso no disminuye el valor de su legado, porque las semillas más importantes rara vez son sembradas pensando en recibir reconocimiento,
Se siembran porque alguien cree en un futuro mejor. Y cada persona que decide ayudar está sembrando esperanza para generaciones que quizá nunca llegue a conocer. Vivimos en una sociedad que nos enseña a perseguir el éxito. Tener más, ganar más, ser más conocidos. Pero pocas veces nos preguntamos, ¿para qué? ¿De qué sirve alcanzar la cima si nadie más puede subir contigo? El verdadero éxito no termina cuando logramos nuestros objetivos. Comienza cuando utilizamos esos logros para abrir caminos a otras personas. Eso transforma una carrera en un legado. Padres, quizá el regalo más valioso que puedan dejar a sus hijos no sea una herencia económica. Será enseñarles a ser honestos, a respetar, a trabajar, a agradecer, a compartir. Los bienes materiales pueden desaparecer. Los valores permanecen durante generaciones. Maestros, cada palabra que pronuncian puede convertirse en la semilla de un sueño. Tal vez nunca sepan cuál de sus alumnos cambiará el mundo, pero todos recordarán al profesor que creyó en ellos. Cuando nadie más lo hacía, educar no consiste solamente en transmitir conocimientos, también significa formar seres humanos capaces de construir un mundo mejor. Jóvenes, nunca permitan que alguien les convenza de que los valores han pasado de moda. La honestidad sigue abriendo puertas, la disciplina sigue construyendo sueños, la empatía sigue uniendo personas y la perseverancia continúa, siendo el puente entre los sueños y la realidad. El mundo necesita más personas talentosas, pero, sobre todo, necesita personas con principios. Después de conocer esta historia, quizá descubramos que el mayor éxito de Shakira no puede medirse en discos vendidos, ni en premios internacionales ni en estadios llenos. Su mayor éxito quizás sea haber inspirado a miles de personas a creer que la educación, la solidaridad y el servicio pueden cambiar el destino de una comunidad, y eso vale mucho más que cualquier trofeo, porque los aplausos terminan, las luces del escenario se apagan, pero las vidas transformadas continúan escribiendo nuevas historias. Tal vez nunca llenemos un estadio, quizá nunca ganemos un premio internacional. Es posible que nuestro nombre jamás aparezca en los periódicos, pero todos, absolutamente todos, tenemos la oportunidad de cambiar la vida de alguien, con una palabra de aliento, con un acto de honestidad, con un gesto de generosidad, con una decisión correcta cuando nadie nos observa. Ese es el verdadero poder de los valores. No necesitan fama para transformar el mundo. Necesitan personas dispuestas a vivirlos cada día. Y si este documental logra inspirar a una sola persona para actuar con más amor, más respeto, más solidaridad y más esperanza, entonces habrá cumplido su propósito. Porque al final, no seremos recordados por todo lo que acumulamos. Seremos recordados por todo aquello que entregamos. Y esa es la huella más hermosa que un ser humano puede dejar. Antes de irte, quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué valor de esta historia quieres poner en práctica desde hoy? Escríbelo en los comentarios. Tal vez tu respuesta inspire a alguien que hoy necesita recuperar la esperanza. Y recuerda, los valores no cambian el mundo por sí solos, lo cambian las personas que deciden vivir de acuerdo con ellos.